El 18 de febrero de 1651, día terrible para la ciudad de Santiago de Guatemala, comenzó a retumbar el suelo y a sacudirse violentamente. Entre la muchedumbre que se aglomeraba por aquellos días en los atrios, se hallaba un niño que no olvidó jamás las impresiones del terremoto y que 40 años más tarde iba a recordarlas en las páginas de una célebre crónica, La Recordación Florida. Por lo demás, los indios, si bien es cierto que había que tenerlos a raya y patentizarle en todo momento subordinación, consejo cotidiano de padres y abuelos, de ahí que resulta tan difícil comprender el desprecio que los mayores recomendaban para que estos seres descalzos y raídos que olían a sudor, si él hacía un ademán, pongamos el caso, de querer chancearse en algún chicuelo acompañante de los indios, en el acto se veía ácido por la mano enérgica de la abuela, quien lo apartaba con un susurro insistente y enfático. Aparte somos nosotros y aparte los naturales. Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán fue descendiente de los conquistadores y primeros inmigrantes españoles de Guatemala. En el Ayuntamiento de Guatemala ocupó a la edad de 18 años el puesto de regidor durante 38 años. Disfrutó también de las alcaldías mayores de Totonicapán y Sonsonate. Fuente y Guzmán no era solo un descendiente de conquistadores, sino que era además un heredero de la conquista. Herencia de sangre y herencia de poder no eran una misma cosa. Esto quiere decir que el grupo había recibido de sus antepasados, por una parte, una herencia biológica constituida por ciertas características raciales, por otra parte, una herencia económica y política en términos de propiedad y autoridad. La palabra criollo designaba a los hijos de españoles nacidos en América sin ningún mestizaje. Los criollos a su vez preferían llamarse a sí mismos españoles, haciendo a un lado su lugar de nacimiento y subrayando su origen. Se daba por supuesto que el origen español acarreaba superioridad frente a los sectores indígenas y mestizos. Entre la gente de origen europeo aparecía una serie de facultades desarrolladas y una habilidad general que la ponía, sin lugar a dudas, en un plano de ventaja respecto a la población morena. Entre indios y mestizos, por otro lado, era evidente cierto atraso en cuanto a desarrollo intelectual y de habilidades, en qué radica y en dónde provenía. Entonces, la efectiva superioridad de los blancos sobre los indios y los mestizos en el contexto de la sociedad colonial. A principios del siglo XVI era España uno de los países más desarrollados del mundo. Había recibido los aportes culturales de las civilizaciones del Mediterráneo y del Cercano Oriente. Habían sido introducidas en aquella sociedad los alcances de la cultura material y la espiritual de muchos pueblos. Los ágiles caballos de guerra españoles eran productos del desarrollo de la ganadería caballar más antigua. Pasado claro está por la romana y la de los árabes. Las técnicas del trabajo de acero, la pólvora con la que habríamos mencionado los factores tecnológicos decisivos de la superioridad bélica de los conquistadores. La cultura española del siglo XVI fue resultado de una complejísima trama de procesos históricos en la que jugaron un papel determinante los procesos económicos. La superioridad de desarrollo tecnológico conlleva una superioridad intelectual que opera en las más variadas situaciones. Superioridad cultural, que significa disponibilidad de mayor recursos materiales e intelectuales, que significa mayor dominio de la realidad. Los indios no estuvieron sujetos y dominados mientras no se les despojó de sus fuentes de riqueza, que fue la apropiación de sus tierras. Se les sometió a esclavitud. La lucha armada fue solamente un medio, un recurso para llegar al sometimiento económico, y la evangelización fue una tercera fase, sometimiento ideológico necesario, al igual que la fase militar para la consolidación de la conquista económica. La conquista es el sometimiento económico. Ni el conquistador ni el conquistado expresaron nunca en sus documentos más directos y francos que la conquista fuese consumada en las batallas. Estas fueron un medio, como ya quedó ilustrado. El momento económico es el determinante y decisivo. Después de ser derrotados, los indios fueron obligados a tributar despiadadamente, fueron despojados de sus tierras, sometidos a esclavitud y ulteriormente a servidumbre. ¿Cuál fue el esquema causal? La inferioridad tecnológica y por ende de cultura general en el momento de los primeros contactos de la lucha armada, el sometimiento económico y convención del indio en fuentes de riqueza para el nuevo grupo dominante, esclavitud y servidumbre.
De allí, inferioridad general permanente, derivada de las condiciones a que quedaron reducidos los nativos. El factor determinante de la efectiva superioridad que tenían sobre el indio no era la ascendencia española en términos de sangre y estirpe, sino la herencia de la conquista en términos de riqueza y poderío, que era la herencia de la conquista. Los criollos no tenían en sus manos el gobierno de la provincia, tampoco poseían todas las fuentes de riqueza ni controlaban a los indígenas en forma absoluta. Esto no ocurrió sino mucho tiempo después con la independencia, que fue la toma de poder por ellos. Aquella clase compartía el poder económico y político en un plano de subordinación, con la monarquía española representada en sus funcionarios. Para extender y consolidar su dominio sobre las tierras indianas, la corona española se vio obligada a estimular y a premiar a los conquistadores y a quienes quisieran venir a probarlas. El premio consistía en concederles diversos privilegios y ventajas que despertaban el interés de la conquista. Entre los descendientes de los conquistadores y primeros colonos, es decir, entre los criollos, fue desarrollándose un sentimiento de suficiencia y de rebeldía frente al dominio de España, conforme aumentaba la capacidad productiva de sus propiedades y se hacían económicamente más fuertes. La culminación de este proceso fue la independencia, pero el proceso mismo se observaba a lo largo de los 3 siglos coloniales, un forcejeo constante entre los funcionarios reales y los criollos como clase social. Los interminables conflictos entre audiencias y ayuntamientos, 3 motivaciones, 3 incidentes que según él declara, fueron los que llevaron a emprender el prolongado trabajo de escribirla. La primera fue reales cédulas. Vinieron a sus manos unas reales cédulas en las que los reyes pedían, ya desde el siglo XVI, que se redactaban informes y relatos sobre la realidad geográfica y política de la provincia. Así nacieron las más célebres crónicas de Indias. El hallazgo de estas órdenes y la comprobación de que nadie había emprendido la tarea de escribir un informe completo del reino le inspiraron la iniciativa de tomar dicho trabajo para sí, de obtener el título de cronista del reino. Hacia 1675 llegó a Guatemala la edición española de La Historia Verdadera, de Bernal Díaz del Castillo. Fuentes había leído desde su juventud dicho manuscrito. En la entrada de la recordación nos dice, pues, que se propone enderezar aquellas alteraciones del original de su ínclito y generoso progenitor. Y presenta este cometido como una de las motivaciones de su propia obra, aunque las olvida en el largo camino del relato. Así pues, la recordación no fue escrita en obediencia de unas viejas cédulas, porque ese estímulo quedó anulado al ser desestimada la primera parte de la obra por el Consejo de Indias. Tampoco fue escrita para rectificar las alteraciones de la primera edición de Bernal Díaz, porque no se cumple tal cometido en la obra. Desde el principio hasta el fin, dice don Antonio de Fuentes y Guzmán, que la tercera gran razón de su trabajo ha sido el amor a la patria que me arrebata. Patria cuando aún falta mucho más de su siglo para la independencia. La crónica es toda ella una exaltación, un canto y una defensa del reino de Guatemala, no del reino como un trozo del imperio español, no la madre patria, sino la patria nueva, americana. La idea de patria que estaba naciendo en Guatemala en el siglo XVII y que se halla presente en el fondo de los arrebatos y alegatos de la recordación florida es la patria del criollo. Es un producto ideológico de lucha que sostenían los criollos con la madre patria, con España. 4 son los grandes temas de la recordación florida, a saber, la conquista, la tierra, los indios y España. Trata en primer lugar conquista de la fuente y el origen del patrimonio criollo, después la tierra de indios, de los 2 aspectos más importantes del patrimonio en sí, y finalmente España, de la fuerza que impedía el pleno dominio y disfrute del patrimonio, arrebatándole a los criollos un pedazo de él. Su mundo le era querido porque era suyo, y más hondamente querido porque no era totalmente suyo. El indio había sido desplazado y el español venía a ver a quién desplazaba. Los criollos eran, digámoslo así, el grupo emplazado, amenazado y puesto en trance de defender lo suyo. Este fondo posesivo relativo a una posesión que los antepasados habían conquistado y que era preciso conservar y ampliar constituye la causa profunda del amor exaltado que el criollo sentía hacia su mundo.
En los siglos coloniales corría un proverbio burlón y elocuente que decía gachupín con criollo, gavilán con pollo. El proverbio debe haber corrido entre las capas medias de la población, entre mestizos y mulatos, porque denota algún rudo desprecio para los dos grupos dominantes por igual. En la mentalidad del criollo había dos Españas. Una era la España conquistadora, que a él se le antojaba sublime, llena de hidalguía y de elevadas minas. Otra es la España mezquina, representada por funcionarios de espíritu calculador y por barcadas de inmigrantes que ambicionaban una tajada del nuevo mundo. Explicar cómo la España, grata a la memoria de los criollos, vino a convertirse en la España que disputó los provechos de América. Fuentes y Guzmán se ve en la conquista un hecho provincial y en los conquistadores instrumentos escogidos de Dios para esta gran obra, que era gratitud. En su privilegiada posición económica y social se le debían, en efecto, a quienes habían tomado la tierra y habían sometido a los indios. Los herederos de la conquista, los criollos, sintieran verdadera veneración por los conquistadores. La gratitud se torna más ruidosa cuando el criollo tiene en mente a los peninsulares, a quienes les interesaba negarles méritos a la conquista para restarle derechos a los criollos. La gratitud no fue la única causa de la idealización de la conquista por los criollos. En engrandecer los méritos de la conquista era un modo de reforzar los derechos y merecimientos de los descendientes conquistadores. La acción de la conquista iba íntimamente unida a la necesidad de mantener vivo su recuerdo y que todo esto junto respondía a una necesidad social de los criollos. Los españoles recién venidos a Indias trataban de negar y disminuir la importancia de la conquista. Solían referirse a las guerras a triunfos de España en Europa y África, en donde no se había luchado contra armas de piedra y madera, decían, sino contra ejércitos que contaban con iguales y aún superiores recursos de guerra. En trozos como este se perfila el engreimiento del español recién llegado, que menospreciaba el esfuerzo de los conquistadores, y frente a él el criollo aferrado a aquellos dichosos y felices siglos. La deformación de la conquista en Guatemala alcanzó su punto más extremo y grosero en la idealización de Pedro de Alvarado. Este personaje sanguinario, como lo llamaban en algún lugar Fray Bartolomé de las Casas, se convirtió por obra de admiración de los criollos en un semidios adornados con virtudes que nunca tuvo. Fuentes y Guzmán no lo califica moralmente como incapaz de ladearse a otra parte que le da la razón: justicia, compasivo y esclarecido. Llega a flagrante extremo de presentarlo animado en una actitud amorosa, piadosa hacia los indios. Los avisos y embajadas que enviaban Alvarado a los indios antes de hacerles guerra, los famosos requerimientos, eran una formalidad legal enderezada a justificar la violencia y la esclavización de prisioneros, que él los interpreta como pruebas de que el capitán agotaba todos los recursos para evitar la lucha, según eran sus inclinaciones dulces y piadosas. Fuentes y Guzmán tuvo en sus manos muchísimos documentos que daban testimonio de manera clarísima de que Alvarado había sido un bribón. En el manuscrito de Bernal Díaz, Alvarado aparece como un guerrero impulsivo, el de las masacres. Alvarado fue reprobado y llevado a juicio por sus contemporáneos. Fuentes y Guzmán fue el cronista criollo de Guatemala. A él le correspondía, por motivo de clase, echar los fundamentos de la idealización histórica de la conquista. Los implantó Cristóbal Colón en las Antillas. El arrepentimiento tenían dos aspectos, pues consistía en repartir tierras y también indios para trabajarlas, y como este segundo aspecto se justificaba diciendo que los indígenas eran entregados para que el favorecido velase por su cristianización, y la encomienda primitiva era en realidad un pretexto para repartirse los indios y explotarlos. La encomienda primitiva, de manera de disimular bajo el pretexto de que se entregaba a los indios para cristianizarlos, el hecho de que se repartía para explotarlos hasta la aniquilación. La esclavitud que se escondía tras el repartimiento y la encomienda primitiva no era legalmente autorizada. Los conquistadores se las arreglaron para obtener permiso de esclavizar con base legal a aquellos indígenas que presentaran una tercera resistencia armada. Este hábil truco se complementó con el célebre requerimiento de Palacios Rubios, que debía leerse a los indios para llamarlos a aceptar pacíficamente la soberanía del monarca español.
Este macabro truco legal sirvió para encubrir las violaciones y ruina para los nativos. Los indios deben haber comprendido que el requerimiento era un truco y que todas esas locuras de un papa y un rey repartiéndose en el mundo no tenían otra finalidad que provocar el rechazo, justificar la guerra y darle bases legales a la esclavización y el despojo. El repartimiento y la encomienda primitivos eran una manera de apropiarse y esclavizar a los indios. Junto a ello estaba la esclavitud legal amparada en trucos como el requerimiento. La voz más poderosa en defensa de los indios salió de la orden religiosa de Santo Domingo, de aquella se hallaba más vinculada a trono de España y más identificada con los intereses de la corona. El emperador Carlos V presidió las reformas al fundarse el Consejo Real y Supremo de las Indias, que fue en agosto de 1525. Su primer presidente fue el propio Fray García de Loaiza. La orden misma era una importante fuerza política aliada de la corona. Lo que los dominicos hacían en los indios era en el fondo la defensa de los intereses de la monarquía, que enfrentaba a la veracidad de los conquistadores y colonos. Fray Bartolomé de las Casas y antes de él otros como Fray Antonio de Montesinos se atrevieron a gritar que la conquista era injusta, que España carecía de derechos para despojar y esclavizar a los indios y que el rey se estaba condenando con los robos y crímenes que se hacían a su sombra. Tan atrevidas acusaciones hubieron podido costarle la vida al fraile bajo las otras circunstancias. La defensa de los indios, a quien los tuviera sin título a la vista, a quien teniendo título se les reducían a un número razonable y a quien les daba maltrato se les quitaría todos sin más averiguación. Se les quitarían todos a quienes ejerciesen oficios de autoridad y las encomiendas posteriores serían ya no un dominio directo sobre los indios, sino solamente el derecho a recibir de ellos una tributación pasada por la autoridad real y se prohibida heredarlas. Las leyes nuevas fueron pregonadas en la ciudad de Santiago en mayo de 1544 y llegó a Guatemala el licenciado Alonso López de Cerrato. Vino como presidencia de la audiencia con encargo de hacer cumplir las leyes nuevas. Actuó sin contemplaciones, sin las veleidades de los esclavistas. En poco tiempo logró sacar de la esclavitud a todos los indígenas que la sufrían. Su actuación fue tan radical, tan efectiva que su nombre perdura en los documentos indígenas de la época como emisario de un gran alivio para la población nativa, tal como asiente el Memorial de Sololá. Fueron liberados todos los esclavos, pero ocurrió que la abolición de la esclavitud de indios asocia al incremento de la esclavitud de africanos. Venía a resolver el verdadero problema de aquel momento. Rescataba a los nativos para provecho de la corona y al mismo tiempo proporcionaba fuerza de trabajo para las minas y otras empresas en las que resultaba conveniente el empleo de trabajo de esclavos africanos.